Vamos a empezar con esta parte, ¿ya? Bien, este es un ciclo de refrigeración por compresión. Tenemos tres tipos de sistemas de refrigeración que son por compresión, por absorción y por el efecto de Peltier, que más se ocupa en equipos más pequeños, de laboratorio, todo eso, ¿no? Un 90% desde un 80 a un 90% en el mercado se ocupa lo que son los sistemas de refrigeración por compresión. Ya este sistema ocupan tanto los sistemas domésticos, comerciales e industriales, ocupan cuatro componentes que son importantes: el compresor, el condensador, el elemento de expansión y los evaporadores. ¿Ya? Lo que diferencia de la aplicación doméstica, comercial e industrial son los accesorios adicionales y el tamaño, ¿no? Tamaño, pero desde el refrigerador hasta los sistemas de refrigeración se ocupan estos cuatro componentes, ¿ya? Lo que es importante saber para los operadores de sistemas de refrigeración es el comportamiento que tiene el gas refrigerante dentro del sistema, ¿ya? De esa manera, el operador va a poder trabajar o hacer trabajar de buena manera el sistema. Si el operador no conoce bien o no conoce cómo es el funcionamiento del sistema, puede tener falencias, ¿no? También cuando el operador conoce bien el sistema, también va a poder resolver algunos problemas que se le podría presentar durante su turno, ¿no? Hay plantas o hay empresas que trabajan 24 horas y los operadores también tienen que estar, bueno, tienen que cubrir las 24 horas. Entonces, puede haber un problema en el turno tarde, puede haber un problema en el turno noche o puede haber un problema en el turno mañana. Y el operador tiene que ser capaz de resolver dicha, dicha situación, ¿no? Pero lo primordial es que el operador sepa cómo trabaja el sistema de refrigeración. ¿Ya? Dentro del sistema de refrigeración, el elemento importante, aparte de los cuatro componentes, es el gas refrigerante. El gas refrigerante nos permite absorber el calor y transferirlo a otro lugar, ¿no? En cuanto a sistemas de refrigeración. Y en cuanto a sistemas de calefacción, ya es de una manera inversa, pero el operador tiene que saber cómo funciona el ciclo, ¿ya? Entonces, bueno, si hay gente que ya conoce el sistema de refrigeración, nos va a acompañar, pero hay gente que a veces no conoce, ¿no? Lo importante es saber el concepto del funcionamiento de estos sistemas, ¿ya? El primer elemento que tenemos es el compresor. El compresor, ¿cuál es el trabajo? Es comprimir el gas, como indico, el gas. En la parte de succión absorbe gas refrigerante. Puede ser un gas refrigerante sintético o puede ser un gas refrigerante natural. En el gas podría ser cualquier tipo de gas refrigerante, ¿ya? Entonces absorbe a baja presión y a baja temperatura y descarga a alta presión y alta temperatura el refrigerante en estado gaseoso, ¿no? Aquí podemos diferenciar dos manómetros. Los manómetros son muy importantes en los sistemas de refrigeración porque son una ventana para saber cómo está funcionando el sistema. ¿Ya? Es importante la instalación de manómetros en diferentes puntos del ciclo termodinámico. ¿Ya? Tenemos después del compresor, tenemos aquí hay un elemento que es un separador de aceite. El separador de aceite separa el gas refrigerante o separa el aceite del gas refrigerante, tal que no, el aceite no vaya al sistema y pueda ocupar un espacio y así el sistema pierde eficiencia. La idea es que el aceite no vaya al sistema, sino retorne al compresor para que pueda tener buena lubricación. Si bien el aceite a veces es miscible con el gas refrigerante, como los gases refrigerantes sintéticos, va a ir al sistema, es inevitable, pero el trabajo es el buen retorno al compresor. Ese es su trabajo, retornar al compresor.
pero si queremos tener un sistema más eficiente, se instala separadores de aceite para que el aceite no mire al sistema. Entonces, de esa manera garantizamos la buena operación del compresor. Bueno, el compresor es el primer elemento que descarga a alta presión y alta temperatura. Posteriormente a ese tenemos el condensador. El condensador recibe el gas refrigerante en estado gaseoso, hace el cambio de estado a líquido. Aquí tenemos un separador, una recibidor de líquido, es un depósito de líquido, el cual garantiza que siempre se va a alimentar de líquido al sistema, ¿ya? ¿Cuál es la función del condensador? Eliminar tres calores, calor, un calor sensible, un calor latente y un calor sensible. El primer calor que se elimina en el condensador es el calor de sobrecalentamiento hasta llegar al punto de saturación de cambio de estado del refrigerante. Luego, el otro trabajo que tiene que hacer el condensador es eliminar el calor latente con un cambio de estado y al final elimina un calor sensible para un subenfriamiento del refrigerante. Eso para garantizar eh, que el condensador está trabajando al 100%, realizando un cambio de estado de gaseoso a líquido subenfriado para el sistema, ¿no? Bueno, ese es el segundo componente del sistema de refrigeración. El depósito o el recibidor de líquido puede tener un sistema o no puede tener. Eso depende del tamaño. Cuando son sistemas de compresores de 20 kilovatios, arriba de 20 kilovatios ya, incluso de 5 kilovatios ya se tiene recibidores de líquido. El recibidor de líquido es un depósito que nos permite recuperar el refrigerante del sistema. Tiene que ser capaz de recibir todo el refrigerante del sistema y acumularlo acá, ¿no? Eso para hacer algún traslado de algún equipo, todo eso, o realizar el traslado de todo el sistema. Bien. Después del recibidor de líquido tenemos filtros. Este filtro es un filtro de línea, ¿ya? En sistemas comerciales tenemos bastantes filtros y en sistemas industriales, solo en los compresores ya tenemos los filtros, en el sistema no. Bueno, en el sistema sí hay filtros igual, pero este es un filtro especial, es un filtro de silical que absorbe humedad. Ya en los sistemas de amoníaco tenemos filtros tipo malla solo para impurezas, mientras este tipo de filtro que trabaja con gas refrigerante sintético tiene un elemento que se llama sílica que absorbe la humedad y también retiene partículas. Posteriormente hay una válvula solenoide que nos permite separar, separar o separar es la parte del condensador y la parte del evaporador. Bueno, esta válvula solenoide solo nos sirve, o sea, sirve para temas de arranque, tiene su aplicación en el circuito de mando para el arranque del compresor, para que arranque en vacío cuando el compresor va a arrancar directamente. No va a tener un tipo de arranque por variador de frecuencia o estrella de triángulo o doble estrella, se podría decir. Sino esta válvula solenoide sirve para que el compresor arranque no cargado, sino por vacío. Va a arrancar por una presión baja para que no consuma mucha corriente en el arranque. Esto, pero ya se ve en otros sistemitas, ¿ya? Posteriormente al condensador tenemos el otro elemento que es el elemento de expansión. El elemento de expansión, este es uno de los más conocidos actualmente, es la válvula de expansión termostática. En sistemas de refrigeración por amoníaco tenemos otro elemento de expansión que son flotadores de alta y flotadores de baja. También tenemos válvulas solenoides de la línea Danfoss, las PMFL, que trabajan también con algún tipo de señal gaseoso, se podría decir. Este también recibe señal gaseosa, o sea, es un elemento de expansión termostática automático, se podría decir. Es una válvula automática que abre y cierra en función de la necesidad del evaporador. Este tiene un bulbo
en la cabeza que se le llama el elemento termostático. El bulbo está compuesto por el gas refrigerante que hay en el sistema. Por ejemplo, si este sistema trabaja con R404, el bulbo también tiene gas 404. Entonces, este bulbo le manda una señal a esta cámara. En esta cámara hay una membrana. Entonces, esta membrana va fluctuando o va trabajando en función de, de si el gas refrigerante aquí se está contrayendo o se está expandiendo. Y esa señal la da la tubería de succión. La tubería de succión, cuando está muy frío, hace que el gas se contraiga y esta membrana de acá también se contrae, ¿ya? Y cuando el gas acá está un poco más caliente, el gas se expande y va empujando a la membrana, ¿ya? Entonces, una presión que trabaja sobre esta membrana. Por el otro lado tenemos un resorte. Este resorte es el que se va regulando en la válvula de expansión. Este resorte se regula en función del sobrecalentamiento en el evaporador, ¿ya? Y aparte que tenemos la presión del gas refrigerante más presión de evaporación. Entonces, en esta válvula de expansión tipo termostática trabajan tres presiones: una presión del bulbo, una presión del resorte y otra presión del evaporador. Entonces, estas tres presiones se van compensando para que pueda trabajar bien el evaporador, ¿ya? Entonces, de esa manera. Luego, ¿cómo trabaja esta válvula de expansión? El operador tiene que saber, o los ingenieros también tienen que saber cómo trabajan las válvulas de expansión. Ya dijimos que en el condensador tenemos líquido subenfriado que ingresa a la válvula de expansión. A la válvula de expansión entra gas refrigerante a alta presión y el gas refrigerante en estado líquido, alta presión y alta temperatura. ¿Ya? En la válvula de expansión cae la presión y cae la temperatura. Por eso aquí tiende a congelarse o a enfriarse ya la válvula de expansión a la salida de la válvula de expansión. Entonces, la válvula de expansión tiene la función de reducir la presión de alta a baja. Entonces ahí podemos acotar que el sistema de refrigeración solo trabaja con dos presiones, alta y presión baja, ¿ya? Después de la válvula de expansión tenemos el evaporador. En el evaporador entra el gas refrigerante en estado líquido, hace un cambio de estado, calor latente, y va evaporándose más, un calor sensible, hasta llegar al compresor. La idea es que la válvula de expansión garantice que exista un buen sobrecalentamiento en el evaporador para que no le llegue líquido refrigerante en estado de saturación al compresor. ¿Por qué? Porque cuando tiene un sobrecalentamiento muy bajo, el gas refrigerante tiende a evaporar en la línea de succión y puede dañar al compresor, a las válvulas, puede dañar a los pistones, puede dañar al cigüeñal. Entonces, de esa manera se controla una evaporación una evaporación con sobrecalentamiento normal, ¿ya? O a veces hay un sobrecalentamiento alto. ¿Eso a qué se puede deber? Se debe a que la válvula de expansión es muy pequeña o está obstruida. Entonces ocurre esto, no tenemos buen enfriamiento en el evaporador y el gas refrigerante tiende a sobrecalentar muy elevado, a tener un sobrecalentamiento muy elevado en la succión. ¿Y eso en qué afecta? Afecta en que cuando la temperatura de succión es muy elevada, la temperatura de descarga también es muy elevada. Y ya esto puede tender hasta llegar a 100 grados. Si alguien ha trabajado con compresores, se va a fijar que el compresor, si está con cambios de color en el cabezal, es porque el compresor ha trabajado con temperaturas muy elevadas. Entonces, cuando el compresor trabaja con temperaturas muy elevadas, hace que el aceite del compresor pierda sus propiedades de lubricación. Entonces, de esa manera hay que tener cuidado a la hora de operar el sistema de refrigeración. ¿Ya? Entonces, los cuatro componentes importantes
del sistema de refrigeración, el cual el operador tiene que conocer: compresor, condensador, la válvula de expansión y el evaporador, ¿ya? En sistemas de amoníaco es lo mismo, pero solo que son más grandes. En sistemas de amoníaco hay que tener mucho más cuidado. Instalamos más válvulas de corte a la entrada, a la salida del condensador, válvulas de alivio a la salida, en la etapa de condensación, a la entrada del condensador, unas válvulas de alivio, válvulas de corte, muchas válvulas de corte que instalar en los sistemas de amoníaco. ¿Eso por qué? En caso de fuga, puedes hacer un corte, una parada de sistema y puedes hacer el cierre de tuberías y bueno, se va a perder lo que hay en el tramo nomás, ¿no? Para eso el operador tiene que saber dónde está en estado gaseoso y dónde está en estado líquido, para que pueda tener cuidado, ¿ya? Entonces, ese es el sistema de refrigeración básico que se podría decir, pero se tienen sistemas de refrigeración comercial, industrial y doméstico. Bueno, entonces, en esta clase vamos a profundizar un poco del condensador porque hay mucho que hablar con los condensadores, ¿ya? No sé si hay alguna consulta ahí. Bien, entonces vámonos a ver el condensador. Ya, el condensador es un elemento importante dentro del ciclo de refrigeración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que están viendo en la imagen es un condensador evaporativo. Ya, por ejemplo, ustedes pueden ver, es un condensador evaporativo de tiro inducido, ya, de la línea Sencovac. Esta línea Sencovac es una línea internacional de condensadores de la línea brasilera, creo que está casada también con Vaco de Estados Unidos, ¿ya? Tienen este tipo de pintado para evitar la oxidación. Estos equipos trabajan en la intemperie. Por eso tienden a tener ese tipo de pintura para que no se pueda oxidar. Es una pintura no común, que es una pintura patentada, a lo que he estado leyendo. Es una pintura que la patentó la empresa Petrobras, obviamente para las líneas de Brasil. No sé si se dieron cuenta en las líneas petroleras, bueno, las plataformas petroleras, todas las plataformas son de acero, entonces tienen que tener un pintado que evite la corrosión o la oxidación. Entonces, el pintado de este tipo de condensadores evaporativos que trabajan en la intemperie tienen este tipo de pintura. Por eso a veces cuando el condensador ya está un poco oxidado por los años de trabajo, es muy difícil conseguir la misma pintura para poder mantenerlo en buenas condiciones, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de pintura más profesional, se podría decir, ¿ya? Bien, este condensador, bueno, este es un condensador como presentación nomás que podemos mostrar, ¿ya? Siguiente. Como les comenté, el trabajo del condensador es eliminar o eliminar el calor o transportar el calor a un medio. En este caso, depende del medio. Tenemos condensadores de tiro natural. El condensador de tiro natural, por ejemplo, lo tenemos en los refrigeradores, que son estas tipo parrillas, son esos condensadores. Parece algo sencillo, pero tiene su trabajo. Esta parrilla de acá va a tender a eliminar el calor sensible, calor latente y un calor sensible. Entonces, eliminamos el calor del sobrecalentamiento, eliminamos el calor o transportamos el calor de cambio de estado y transportamos el calor para su enfriar, el gas refrigerante. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver mejor el trabajo del condensador? Es en el diagrama de Molière. En el diagrama de Molière, eh,
podemos graficar el ciclo termodinámico de un sistema de refrigeración por compresión. Aquí les voy a explicar un poco. Por ejemplo, en el punto uno al punto 2 tenemos el compresor. Fíjense acá, ¿se nota? Hola, hola, hola. ¿Se nota? Sí, se nota. Ya, bien. Aquí les quiero explicar. El ciclo, el diagrama de Molière nos indica el trabajo del sistema de refrigeración y si uno lo entiende, se va a dar cuenta que sí podemos graficar la operación. Por ejemplo, en el punto uno al punto 2, bueno, antes de hacer el gráfico, el diagrama de Molière tiene en este eje, tiene las presiones de trabajo. Cada refrigerante tiene su propio diagrama de Molière, pero no es diferente a este, ¿ya? Entonces tenemos aquí en el eje Y se podría decir, en el eje vertical tenemos las presiones y en el eje horizontal tenemos los calores, la entalpía, kilojulios por kilogramo, ¿ya? Bien. Toda esta campana se llama la campana de saturación o la curva de saturación. Aquí tenemos el punto crítico acá. Del punto crítico de este punto de acá de la campana hacia el lado izquierdo es la línea de saturación líquida, ¿ya? Entonces, en este punto, cuando llega el punto acá, digamos, quiere decir que el gas refrigerante está en estado líquido, pero con algo de gas, no al 100%. Está saturado, se le podría decir. Y del punto crítico al lado derecho, si nos fijamos, el gas refrigerante está en estado gaseoso, pero con algo de líquido, ¿ya? Entonces le llamamos la curva de saturación. Por ejemplo, yo como relaciono el agua cuando hierve, por ejemplo, a nivel del mar, a 100 grados, si uno coloca la mano a la salida de la caldera cuando está saliendo el vapor, se va a dar cuenta que el vapor eh, tiene en la mano, o sea, cuando pasa el vapor por la mano, se va a dar cuenta que hay gotitas de agua, ¿no es cierto? Entonces, ese es vapor saturado. Quiere decir que el gas refrigerante en estos puntos tiene gotitas de refrigerante en estado líquido. Por eso es que a la entrada del compresor no le sirve gas refrigerante saturado gaseoso, en estado gaseoso saturado, sino tiene que sobrecalentarse un poco más para garantizar el ingreso del gas refrigerante al compresor en estado gaseoso sobrecalentado. No mucho, tenemos valores por los cuales nos podemos guiar para garantizar una buena operación del compresor, ¿ya? Por ejemplo, acá estoy entrando a -10 con una presión de succión de 3 bares, ¿ya? -10. Esa es mi temperatura de saturación. Luego, del punto uno al punto 2 está el compresor. Estoy entrando con -10 y a una presión de 3 bares. Comprimo, sale al punto 2. En el punto 2 se fijan la curva de 70 grados, está pasando por acá, 71, 72 grados a la salida del compresor, a una presión de 15 bares. ¿Ya? 15 bares para 72 grados centígrados más o menos, para, creo que es este del amoníaco, ¿ya? Entonces, en el punto 2 es la salida del compresor y es la entrada del condensador. El condensador tiene que ser capaz de bajar, de hacer el cambio de estado y bajar la temperatura. Por ejemplo, estamos entrando con 72 o 70 grados, pasamos por la línea de saturación. La línea de saturación está entre 30 y 40, 37 grados se podría decir. A los 37 grados ya empieza a cambiar de estado el gas refrigerante. Entonces, entre este punto de saturación y el punto 2 se le llama sobrecalentamiento. Entonces, esta es la primera parte que el condensador tiene que eliminar. Este sobrecalentamiento de 30, de 40, 70, 32.
32 grados más o menos que tiene que bajar en la primera parte el condensador. ¿Ya? Bien. Luego, el condensador tiene que ser capaz de cambiar de estado el gas refrigerante desde este punto hasta el punto del líquido. Todo lo que está dentro de esta campana es una mezcla de gas refrigerante. Lo que está del medio hacia el lado derecho hay más gas que líquido y del medio al lado izquierdo hay más líquido que gas refrigerante. Eso se le llama título. Fíjense acá, aquí tenemos 80%, 10%, todo eso, ¿ya? Entonces el condensador tiene que ser capaz de de hacer el cambio de estado a temperatura constante hasta la línea de líquido de saturación, ¿ya? Después de eso tenemos que tiene que enfriar el refrigerante unos 2 3 grados más. A esa temperatura, esa bajada de temperatura se le llama subenfriamiento. Esa es la función del condensador en los sistemas de refrigeración, ser el cambio de estado, pero eliminando todo el calor que tiene el ciclo, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, cuando, no sé, los que viven aquí en Santa Cruz, yo vivo en Santa Cruz, hay clientes que llaman y dicen, mi equipo no está enfriando, por ejemplo, sus climatizadores, no están enfriando los climatizadores. Bueno, uno va, se fija y los condensadores están sucios. Uno dice, es un trabajo sencillo. No, no es un trabajo sencillo. Cuando el condensador está sucio, indica que el refrigerante no está llegando al punto, no está pasando el punto de saturación y no está siendo subenfriado. Puede ser que esté llegando hasta esta etapa, hasta el medio, y de acá recién está entrando a la válvula de expansión. Entonces, pero quiere decir que cuando un condensador está sucio, no está terminando de hacer el cambio de estado e y está ingresando a la válvula de expansión gas refrigerante en estado líquido y gaseoso. Entonces eso hace que el sistema no trabaje bien. Entonces el técnico o el operador tiene que ser capaz de verificar si el condensador está saliendo bien. ¿Y cómo se verifica? Con las presiones y las temperaturas de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo para 15 bares, tengo que tener a la salida del condensador 35, 37 grados ya a la salida del condensador y eso puedo medir con con un termómetro. El termómetro me tendría que medir no 37, me podría medir 35. Entonces está bien, porque según mi manómetro, para una presión de 15 bares, mi temperatura de saturación es 35, 37, pero el termómetro me está marcando 35, entonces estoy ganando 2 grados de subenfriamiento. Eso se puede medir en el equipo mismo donde está trabajando, ¿ya? Entonces, ese es uno de los trabajos de los condensadores. Bueno, eh, ¿cuántos tipos de condensadores tenemos? ¿Ya? ¿Alguna consulta ahí, señores, antes que siga avanzando? Bien, tenemos condensadores, varios tipos de condensadores. Uno de los condensadores más conocidos es el condensador enfriado por aire. Esto es para aplicación comercial, doméstico y comercial, de tiro, condensadores enfriados por aire y condensadores enfriados por por aire con ayuda de ventiladores. Por ejemplo, lo que les mostré en anterior, la parrilla esa que estaba en los refrigeradores, se le llama condensador de tiro natural, pero tiene que cumplir la misma función. Muchas veces se lleva al técnico ese refrigerador indicando que la parrilla está doblada y el técnico le cambia por otra parrilla, pero la parrilla puede ser más chica y no va a funcionar de la misma manera. Entonces, el técnico o el que va a reparar el equipo tiene que controlar el subenfriamiento del sistema para verificar que el equipo trabaje bien, si no, no. En los condensadores enfriados por aire, tenemos ya los ventiladores que se instalan en estos equipos. Ya pueden tener un ventilador, dos ventiladores, tres ventiladores. ¿Ya? Y para ayudar
a que exista una buena transferencia de calor, estos condensadores tienen unas aletas de aluminio que nos sirve para que exista una buena transferencia de calor, ¿ya? Eh, Esos son los condensadores enfriados por aire. Luego tenemos los condensadores enfriados por agua y aire, que los llamamos condensadores evaporativos. ¿Ya? Bien. Que quiero compartir aquí es algo bien importante. Un momento. Ya. Uno de los puntos importantes que a veces los técnicos o nosotros no sabíamos en una primera instancia es cómo sabemos cuánto es la presión de trabajo en los condensadores. Bueno, es diferente, varía en función del medio donde va a trabajar el condensador y del medio y del lugar donde va a trabajar. Por ejemplo, si el condensador enfriado por aire trabaja con enfriamiento a tiro forzado o enfriado por aire, la temperatura de condensación es igual a la temperatura ambiente más 10 grados. Entonces, de esa manera tenemos la temperatura de condensación. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, la temperatura máxima a veces llega a 38 grados. Entonces, la temperatura de condensación para Santa Cruz, para un condensador enfriado por aire, va a ser temperatura ambiente 38 más 10, 48. Al tener 48 grados la temperatura de condensación, podemos encontrar la presión de trabajo para ese refrigerante. Por ejemplo, Santa Cruz tenemos temperatura de condensación es la temperatura ambiente más 10 grados. Si vivimos en Santa Cruz, tenemos temperatura de condensación más 38 grados más 10 grados centígrados son 48. ¿Ya? Y para un gas refrigerante del 404A podemos saber mediante las aplicaciones de Danfoss, por ejemplo, para una temperatura de 48 tenemos una presión de 20,92 bares, ¿ya? Entonces, esa es nuestra presión de condensación. Tenemos que llegar a esa presión de condensación o hacer la carga de gas refrigerante a esa presión. Ahora, cuando el condensador está sucio por algún motivo, no, falta de limpieza, falta de mantenimiento, la presión está por encima de los 22,9 o 21, está a 24, 25 grados, entonces el condensador no está trabajando bien. Ahí hay que hacer una buena limpieza de todos los accesorios que existan en el condensador hasta que baje a 20 grados, pero no se olviden que 20 bares hasta que baje a 20 bares, pero no se olviden que tiene que estar a una temperatura ambiente de 38 grados, ¿no? En invierno no hay problema, en invierno puede trabajar hasta sucio, no hay problema, pero cuando llega verano es donde más se exigen los equipos, entonces ahí hay que verificar que la temperatura ambiente esté a máxima y verificar ahí la presión. Uno se va a la tabla y verifica, ahorita estamos en Santa Cruz, 38, 39 grados, más 10 grados, 59. ¿Cuánto debería estar la presión? Debería estar 22. Entonces, si mi presión está más de 22, entonces hay algo que está mal. Puede haber un ventilador que está quemado, puede estar sucio, la correa del ventilador está suelta o no tiene todas las correas, entonces todo eso hay que verificar. El operador obviamente tiene que estar verificando, pero si no sabe el operador en cuánto de presión trabaja, entonces no nos va a apoyar mucho, ¿no? Eso, bien. Luego tenemos los condensadores que son enfriados por agua. Esto igual para Cochabamba, La Paz, igual se aplica, ¿no? Tenemos los condensadores enfriados por agua. Fíjense acá, la temperatura de condensación ya es diferente en el casco y tubo, en estos tipos de condensador enfriado por agua. En la temperatura de agua más 7 grados. Entonces la presión de condensación ya es diferente para este tipo de condensadores, ¿no?
Para el tipo de condensadores enfriados por placa, igual con agua, el de placa es mucho más eficiente que el de tubo, por eso aquí te coloca casi 3 grados. Esa ya sería tu temperatura de condensación más 3 grados. En los condensadores evaporativos, la temperatura de condensación es la temperatura ambiente más 5 grados. O yo a veces, como manejo igual, la temperatura de agua más 5 grados, perdón, más 7 grados, la temperatura de agua más 7 grados. Esa es mi temperatura de condensación eh, para el gas refrigerante. En los condensadores evaporativos son los que más trabajan con amoníaco en el sistema industrial. Entonces, de esa manera se va calculando la presión de alta. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz estamos con 13 bares de presión de condensación en verano. Entonces, a veces, si nuestro sistema está en 14 bares, 14,5, entonces ahí hay que tener cuidado, ahí hay que manipular los compresores y tal vez están prendidos todos los compresores, pero hay que verificar que el condensador esté trabajando bien, tenga todos sus accesorios limpios, los difusores, eh, los paquetes acá, los separadores de agua, todos esos accesorios estén en buenas condiciones. De esa manera el operador también tiene que verificar que tenga buen nivel de agua, que el filtro no esté obstruido de la bomba, varios accesorios, ¿no? Bien, eso es lo que podemos comentar de los condensadores evaporativos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, Lady? Bien, ¿qué tipo de mantenimiento se hace en este tipo de condensadores evaporativos? Lo primero que hay que verificar es los componentes que tienen los condensadores evaporativos, ¿ya? Eh, Fíjense acá, front compresor dice, el gas refrigerante ingresa por la parte superior del condensador. Este es un condensador de tiro inducido, ¿ya? De tiro inducido. Los ventiladores están en la parte de arriba. ¿Eso por qué? Porque el aire caliente que va expulsado del condensador va más lejos, no absorbe por la parte inferior. También lo que tienen que tener cuidado es cuando se instalan condensadores en paralelo, que no estén muy cerca, porque este puede alimentar de aire caliente al condensador y al otro condensador. Entonces tiene que tener una separación bastante pronunciada entre condensador y los condensadores tienen que estar instalados al mismo nivel. No puede haber un condensador instalado más alto que otro. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si este está botando aire caliente, el que está un poco más elevado va a absorber el aire caliente y no va a poder condensar bien el gas refrigerante, ¿ya? Entonces, esos son como unos tips de instalación. Entramos el gas refrigerante por la parte de arriba y sale por la parte de abajo al recibidor del líquido. ¿Qué componentes tiene el condensador evaporativo? Tenemos los rellenos y los separadores de gota. Los rellenos nos sirven para que exista una buena transferencia de calor del agua, perdón, del agua y del aire. El aire no vaya directamente hacia el ventilador, sino choque con el agua, ¿no? Acá. Bien. El aire ingresa por la parte de abajo, el aire frío hace que el gas refrigerante empiece a bajar su temperatura y empiece a cambiar de estado, ¿no? Con la ayuda del agua apoyamos el cambio de estado. Un porcentaje de cuánto baja la temperatura o cuánto cambia de estado el gas refrigerante, el agua aporta un 60% del cambio de estado del refrigerante y el aire un 40%, ¿no? ¿Eso para qué nos ayuda? Por ejemplo, cuando viene invierno, uno tiene o sea, la presión va a bajar en invierno y la presión, o sea, baja la temperatura en invierno y automáticamente baja la presión de operación. Eso no es bueno, que la presión baje no es bueno. Entonces tenemos que subir o mantener la presión de operación. Entonces, cuando yo les digo que el agua aporta un 60% y el aire un 40%, eso les ayuda a automatizar el condensador evaporativo.
Entonces, si cae demasiado la presión por temperatura, solo podemos trabajar con el tema del aire. Aparte que ahí gastamos menos agua y solo vamos a trabajar con el aire. El aire tiene un menor consumo de energía, no se gasta como en la bomba. Por ejemplo, en la bomba, qué, qué es lo que tenemos que se gasta en la bomba? Se gasta energía eléctrica para la operación, se gasta lo que es el agua para reposición y también se gastan los químicos para el tratamiento de agua. Entonces, cuando llega invierno, a veces puede trabajar solo con la ventilación, ¿no? Ahí mantenemos lo que es la presión de descarga. Eh, Esa es la parte operativa del condensador, cómo tiene que trabajar, ¿no? Bien. ¿Algunas consultas para el tema de condensadores, señores Zulady? Ingeniero, hay consultas que se hicieron mediante los comentarios. Si le parece, esas las dejamos para el final. Sí, yo voy a dejarlo acá. Quisiera escuchar las consultas. Ok. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sabe que yo he revisado el programa de un condensador evaporativo que tenemos de amoníaco y el programa está en base a la presión de salida del compresor. Entonces, por ejemplo, si nuestra presión está de 8 a 9 bares, funciona la bomba. Y si sube la presión, funciona el ventilador. Entonces, así está el programa del proveedor, en este caso de Mayecawa. Y en este caso la bomba sí está es un arranque directo normal, pero el ventilador ya tiene un control PID. No, eso le quería consultar el por qué y gracias. Bueno, a lo que entiendo es que primero, o sea, trabaja siempre la bomba y después el ventilador. Entonces, podría mantener la presión con la operación de la bomba. Es a lo que es a lo que entiendo. Correcto, correcto. Bien, Siempre trabaja la bomba. bueno, ahí en tema de, o sea, puede ser que esté trabajando bien, manteniendo la presión. Esto debe ser en La Paz, me imagino, Correcto, en La o en Paz. Cocha, en La Paz. Ya, entonces, con esa presión de 8 o 9 bares, con la operación de la bomba, debes estar manteniendo entre esa presión. Puede ser. Ahora, bueno, ¿yo qué haría? O sea, esa es tu presión de operación, no tendrías que pasarte de ahí, de 9 bares. Entonces, mm, me imagino que con esa presión tiende a trabajar bien el sistema. Ahora, ustedes, por si algún caso, no intentaron solo trabajar con el ventilador o trabaja sí o Eh, sí con ambas. no, como le digo, sí, o sea, siempre en todos los casos trabaja la bomba, porque en el programa del PLC está así. Cuando es mayor a 8 bares, trabaja la bomba. Y cuando la presión se eleva a 9 bares, ya empieza a trabajar el ventilador con el control PID. Sí, y por eso también, ¿no? Igual me interesa el curso, todo para ver, para hacer pruebas, ¿no? Porque tengo muchas dudas sobre estos sistemas de refrigeración. Ya, Sí sé que, por ejemplo, que hay ocasiones en que el variador del ventilador entra en falla y nuestra presión se eleva. Que está en 8 se eleva a 11, 12, ¿no? Y para todo el sistema. con Pero la bomba en generalmente operación. con la bomba en operación, con la bomba en operación, cuando tenemos mucho consumo de los clientes, ¿no? Entonces, pero cuando como le digo, cuando para el ventilador, sí la presión se eleva a 12 bares. Se eleva. Ah, ya. Entonces, el condensador está diseñado para, o sea, a lo que entiendo es que la carga que tienes es variable. Entonces, el condensador cuando carga es muy baja, solo es suficiente trabajando con la bomba.
pero cuando Correcto. ya la temperatura va subiendo, el ventilador más arranca. Entonces, pero el sistema ha debido de ser diseñado para la máxima carga, por eso también tiene, por eso funciona tanto la bomba y el ventilador. Eso sí está bien, pero debe ser chico tu condensador. A lo que yo me voy a veces cuando, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, cuando estamos en pleno verano que llegamos a 38 grados, sí o sí trabajan ambos, la bomba y el ventilador. Cuando falla el ventilador por algún motivo, la presión se nos sube demasiado y puede tender a activarse las válvulas de alivio. Entonces, nosotros se va parando un compresor para bajar un poco la presión, ¿ya? Eh, pero allá es que debe estar bien ajustado el dimensionamiento de tu equipo. Lo que podrías hacer es, eh, mm, bueno, el ventilador, si tiene alguna falla, tener algún tipo de backup. ¿Por qué problema generalmente falla el ventilador? ¿Solo es un ventilador o o son varios ventiladores? Solo es un ventilador, pero es un motor grande, es un motor de 30 kilovatios. Ah, Y ya, es en este grande. caso sí, en este caso el ventilador está en la parte de abajo, porque bueno, en la gráfica que usted tiene está como forma de extractor, ¿no? Para extraer la calor del condensador. Sí, Sí, en sí, este sí, caso de exacto. nosotros el ventilador está en la parte de abajo y ahí tiene, ¿no? Los rodetes y empieza a enfriar y ya expulsa el calor y lo lleva hacia arriba. Pero sí tenemos otro condensador que es como el que usted nos indica, ¿no? Como el que tiene en la gráfica, que son El- dos sí, ventiladores. Esos pero ya son sin el tuyo. variador, son directamente con arranques directos. Sí, sí, entiendo. El que debes tener es antiguito, debe ser antiguo, porque los nuevos modelos vienen con los ventiladores arriba por lo que les expliqué. O sea, cuando tienen el ventilador abajo, tienden a, a empujar el aire, pero no botan muy lejos. A veces tienden a chupar el mismo aire caliente y hacen deficiente el sistema, el condensador evaporativo. Por eso hoy en día Ah, ok. los condensadores evaporativos ya vienen con el tiro inducido en la parte de arriba. Entonces, bueno, no hay mucho que hacer, yo creo, ahí en tu condensador evaporativo, a lo mucho que hay que ver cumplir con los planes de mantenimiento. Y además es un motor grande, hay que verificar las poleas que no estén muy gastadas. Debe tener varias correas, multicorreas, tal vez hay que verificar eso, que no se desgaste mucho. Y las chumaceras, no se olviden de hacer un cambio a las, no sé, a las 24.000 horas, ya cambio de chumaceras, es muy importante eso, Muy bien, gracias. no de nada. Otra consulta, tal vez. Buenas noches, ingeniero. Una Sí, consulta más técnica. Pasa que tenemos un servicio de filtraje de aceite y para hacer este filtraje de aceite usamos un carrito flushing. Esto se va a filtrar a un compresor de amoníaco. En este servicio necesitamos primeramente un punto de entrada donde va a ingresar el aceite y un punto de salida donde va a purgar el aceite nuevo. Lo que quería saber es cuáles serían esos puntos a tomar en cuenta en el tanque de compresor de amoníaco. ya. A ver, un momentito, déjame compartir. Mm, un compresor. Un momentito, a ver. Tengo un compresor.
Segundo, un segundo, un segundo. Estoy buscando un compresor para explicarte. Porque estos compresores son completos. Tú. Ya. Sí. Ya, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? El compresor. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Este es un compresor freak, pero la mayoría de los compresores tienen la misma disposición. Esta es la línea de succión, esta es la válvula de corte, aquí hay una válvula check, ¿ya? Un filtro igual viene acá. Este es el compresor en sí, esta parte, el cabezal, y este es el motor eléctrico. Por acá viene la descarga al tanque recibidor, tanque separador de aceite. Este tanque separador de aceite está dividido, por acá tiene un espejo donde separa este lado de este otro lado, ¿ya? Aquí hay un espejo donde está conectado unos filtros coalescentes, estos filtros coalescentes acá, ¿ya? Entonces, si te fijas acá, aquí hay dos visores, un visor inferior, un visor superior, para verificar el nivel de aceite, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el sistema de lubricación de este compresor? En la parte de acá abajo hay unas válvulas, hay unas líneas de un cuarto hay una línea de un cuarto y van retornando la mayoría a la línea de succión. Si te fijas acá hay varias líneas de succión, ¿ya? Entonces, en operación, el aceite vuelve por presión, por diferencial de presión. No te olvides que acá está baja presión y aquí hay alta presión. Entonces, por diferencial de presión trabaja. Y después del separador de aceite, igual tenemos unas líneas que retornan, que retornan a la succión, pero teóricamente acá no debería pasar nada de aceite porque todo se queda aquí en el separador de aceite, pero pasa algo cuando ya el filtro coalescente ya no está trabajando bien, el aceite retorna igual a la succión. Entonces ahí evitamos que el aceite se vaya al sistema. El sistema de amoníaco, el amoníaco no arrastra aceite, pero no retorna, se queda en los puntos más bajos del sistema. Entonces por eso se va aumentando aceite a este compresor. Lo que ustedes tienen que hacer es primero despresurizar o el cliente que se los despresurice el compresor, cerrar aquí la válvula y cerrar aquí a la descarga las válvulas, la válvula de corte. Cerramos que despresurice todo el amoníaco. El amoníaco es tóxico. Tienen que tener un tipo de filtros para que puedan trabajar con el aceite mismo, porque el aceite tiene ese olor a amoníaco, ¿ya? ¿De dónde pueden sacar el aceite? De acá, hay un retorno acá, hay un retorno. De ahí tienen que sacar todo el aceite y mandarlo a un recipiente limpio, ¿no es cierto? El aceite de acá lo van a filtrar y lo van a colocar, se van a colocar acá un recipiente donde vayan sacando el aceite limpio. Una vez que saquen el aceite limpio, yo le sugeriría hacer la limpieza antes de meter nuevamente el aceite al compresor, hacer un cambio de este filtro o una limpieza de este filtro y hacer el cambio de los coalescentes, si es que se puede, cuestan carito, pero hay que preguntarle al cliente si tiene coalescentes, hacer la limpieza de estas cámaras a veces, ¿ya? Si no hay nada de suciedad, bueno, se va introduciendo el aceite nuevamente. Por ejemplo, la línea de succión tiene válvulas de toma. Acá hay unas válvulas de un cuarto libres que sirven para meter aceite. ¿Cómo metes aceite al sistema? Mediante bombas. Bombas de aceite son pequeñas. Si está vacío, obviamente vas a poder meter con una bomba fácilmente.
pero cuando está presurizado, la bomba tiene que ser capaz de vencer 2, 3 bares por la línea de succión. Si vas a meter aceite por la línea de descarga que está a 10 bares, pues tu bomba tiene que ser capaz de vencer los 10 bares, ¿ya? Entonces, eso sería, o sea, si vos me dices, voy a recuperar aceite de acá, paso por mi sistema de filtraje y nuevamente retorno el aceite acá, igual se te va a contaminar el aceite. Entonces, lo primero es sacar todo el aceite, filtrar a un turril limpio, hacer la limpieza y retornar el aceite al compresor. No sé si está entendido. Sí, ingeniero. Eh, Me dijo que era la cámara de descarga la de abajo, la que es el tanque separado de aceite. ¿Y la de arriba qué cámara dijo que era? Ya. Este separador de aceite está dividido en dos partes. Este es el separador de aceite y de este a este lado, a la derecha, hay un filtro coalescente. Ese es el separador de aceite. En esta cámara no debería de haber aceite, porque el filtro separador de aceite separa el aceite, pero hay un poquito de aceite. En la parte de acá arriba estamos la válvula de succión, se cierra acá y aquí hay un filtro. Hay que tener cuidado porque hay una check igual. Hay un filtro y una check en esta succión. Entonces esto, si van a hacer cambio de aceite o van a colocar aceite limpio, sería bueno hacer la limpieza igual de este filtro, aprovechando que va a estar despresurizado, ¿ya? Ahora, si el compresor va a estar despresurizado, puedes meter por acá. Este separador de aceite tiene puntos de acceso. Como está vacío, puedes meter el aceite normal por gravedad, va a entrar. Ya puedes colocar tu turil aquí arriba y va a entrar por gravedad. Ya, pero ¿cuándo vas a arrancar el sistema? ¿Cuándo vas a arrancar el compresor? Cuando el aceite esté en la mitad del visor de arriba. Si está por el visor de abajo, no arranques, te va a faltar aceite. Tienes que arrancar, tienes que arrancar cuando el visor esté en el medio del visor de arriba. Gracias, Inge. Ya, muy bien. Entonces, hay harto por conversar en sistemas de refrigeración. Si tienen alguna otra duda más, su lady, podemos, bueno, en el curso donde vamos a dar más ampliamente los sistemas de refrigeración, lo que es mantenimiento, vamos a hacer algo de diseño y selección de condensadores evaporativos, de compresores. Vamos a ocupar el software de Bitzer, el software de Frascol. Vamos a ver catálogos, cómo seleccionar condensadores evaporativos, condensadores enfriados por aire. Vamos a seleccionar evaporadores. Vamos a seleccionar válvulas de expansión, cómo funcionan las válvulas de expansión tipo flotadores, que eso sí lo van a ver en varios sistemas. Es algo bien interesante, pero como les dije, a veces el técnico no sabe cómo opera y quiere meter mano y puede ocurrir alguna desgracia, ¿no? A veces. Por eso a veces hay que darle un tip de cómo trabaja la válvula o cómo trabaja este accesorio y recién ya empiezan a meter mano, ¿no? Bien, otra consulta, su lady, si ahí está bien, Una consulta más, disculpe. sí, Quería consultarle en la modulación del compresor de amoníaco, ¿por qué el set point está en base a la succión y no a la descarga? O bueno, no sé si estoy equivocado. sí, está bien. La presión de succión es la presión de evaporación, ¿ya? O sea, el set point del compresor está en función de la presión de succión y no la presión de descarga, porque lo que a nosotros nos interesa es la presión de evaporación. Por ejemplo, le digo, si usted tiene un chiller, cuando tiene una presión en la succión de 3 bares, la temperatura de evaporación es 0 grados, digamos, para amoníaco. ¿Ya? Entonces, quiere decir,
cuando llega la presión a 3 bares, está evaporando usted a 0 grados, entonces va a tender a congelar ya el agua a esa presión de evaporación, a esa temperatura de evaporación. Entonces, el sensor de presión le manda una señal al compresor para que vaya subiendo un poco la presión de succión. Va subiendo a 3.1 y va subiendo la temperatura de evaporación o se va cerrando la modulante del compresor de tornillo, ¿ya? Tal que no baje de 3 bares. Generalmente, por lo que yo he visto, tienen rangos de operación de 3 presiones en el compresor de tornillo, una presión intermedia, una presión de alta y una presión de baja. Va seteado en la presión de baja. Depende de la aplicación. Para chillers, nuestra temperatura de evaporación, si va a enfriar agua, tiene que ser 0.5 la temperatura de evaporación, 0.5. Ahí calcula la presión de evaporación, por ejemplo, va a ser 3.2 bares. Entonces usted coloca set point en 3.2 bares para que trabaje hasta 0.5, porque si baja de 0.5 va a tender a congelar la placa, ¿ya? Ahora, si va a trabajar en cámaras frías, donde usted necesita 2 grados, digamos, puede bajar más la presión de evaporación. Puede bajar hasta 2 bares, donde la temperatura de evaporación es -10. Entonces, ahí va a tender a enfriar mejor la cámara, tiene un delta T los evaporadores, todo eso, ¿no? Pero sí, siempre nos basamos en la presión de succión en los compresores de amoníaco por el tema de la temperatura de evaporación. Muy bien, Ahora, muchas y gracias. la presión de alta es la que controla al condensador, ¿ya? Si la presión de alta, como el de usted, sube los 9 bares, ya ese va modulando con el condensador. Entonces, la presión de alta sirve para manipular al condensador evaporativo o al condensador, y la presión de evaporación controla al compresor. Muchas gracias. No, de nada. No se olviden que la presión de evaporación nos puede mandar señal. O sea, tenemos dos tipos de control a veces en los compresores de tornillo. El control de capacidad mediante la válvula corredera interna, que recibe una señal de la presión de succión mediante un sensor analógico de 4 a 20 miliamperios o en voltaje para que vaya modulando, para que mantenga esa presión. Y hay otros compresores que vienen adicional con un variador de frecuencia que nos permite también seguir modulando. Cuando ya el compresor llega a una presión muy baja, entonces ya el compresor va bajando los RPM, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese tipo de control de capacidad. Más que todo para el control de capacidad nos sirve la presión de succión. Ya cuando mantiene a esa presión durante mucho tiempo, ya el compresor a veces tiende a apagarse, ¿no? Bueno, señores, a ver si se inscriben al curso para seguir conversando más de los sistemas de refrigeración y seguir despejando las dudas. Yo no conozco al 100% porque todos los días vamos aprendiendo, la ingeniería en sistemas de refrigeración va avanzando bastante, más que todo en los países donde se ocupa harto los sistemas, ¿no? En las costas donde manejan bastantes productos de mar, el tema de, a veces hay países que exportan las frutas, exportan verduras. Toda esa carga tiene su manejo, no todas las cargas trabajan de la misma manera. O sea, no solamente nos sirve, hay que enfriar esta carga, no. Por ejemplo, en las verduras hay que enfriar, pero hay que enfriar lentamente. Las verduras son elementos orgánicos que necesitan oxigenación, necesitan humedad relativa. Entonces se le va proporcionando la oxigenación, la humedad relativa para que llegue a destino,
parezca que esté, o para que esté en buen estado, ¿no? No se deteriore. Por ejemplo, si ustedes se fijan a veces la banana, cuando llega a lugares donde no hay este producto, llegan medio verdes, medio amarillitos, pero no llegan negras. Eso es cuando llega negro es porque le faltó oxigenación, le faltó hidratación. Las lechugas, los limones, que hay países que exportan bastante esta carga, necesitan un tratamiento de frío. No es lo mismo. Cuando exportan plantas, igual no puede haber un choque directo del evaporador hacia las plantas. Tiene que hacerse con una velocidad lenta y variable, controlando humedad relativa, oxigenación, todo eso, ¿no? O sea, las cargas se manejan de diferente manera. Igual la carne tiene su proceso de exportación. Cuando la carne se va a consumir en el mercado interno, se baja rápidamente la temperatura en un día, pero si vos quieres exportar, también baja la temperatura, pero puedes bajar hasta -10, -20 grados y puedes recién exportar, pero tienes que mantener esa cadena de frío. También tienes que mantener a veces el pollo, cómo trabaja el pollo cuando se enfría muy rápido, se va secando y tiene mal aspecto, ¿no es cierto? A veces el pollo hay que darle su humedad relativa para que se vea así jugoso y se vea frío, ¿no? Hay cositas que se puede hablar bastante, ¿no? El tema de refrigeración. Eso sería todo por hoy día, señores. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el temita que hemos hablado. Ha sido algo corto, pero bien interesante, ¿no? Bien,